Omli, gracias por darle click y bienvenidas a un nuevo anime sobre vídeo. Una escena en un tren, una humana con brazos largos invisibles y un opening con cánticos gregorianos era lo único que recordaba del anime que tocó revisitar esta semana, Elfen Lied. Anime de acción, drama, terror, romance, ciencia ficción y sobrenatural emitido en 2004 que nos sitúa en un universo donde se pretende acabar con la raza humana para repoblar el mundo de Diclonius, una especie más avanzada que se distingue por tener una especie de cuernos en la cabeza y vectores que son brazos largos invisibles bastante resistentes. Seguimos la historia de Lucy, la Diclonius más importante ya que es la reina de toda esta especie, que logra escapar de manera bastante agresiva del laboratorio donde la tenían cautiva y realizaban experimentos con ella. Su escape la lleva hasta las orillas de una playa donde es encontrada por Kota y Yuka, dos jóvenes primos de 18 años que están por comenzar la universidad. Para cuando ellos encuentran a Lucy, no están frente a alguien violenta, sino que es inofensiva y ni siquiera es capaz de hablar, solo dice New. Así que los primos le empiezan a llamar así y permiten que se quede con Kota en una vieja posada que la familia de Yuka le prestó a cambio de que la mantenga limpia. Constantemente New pasa a ser Lucy y viceversa, depende mucho del contexto en que se encuentren. Si está en una situación de peligro suele ser Lucy porque esa es la personalidad que le permite defenderse, pero si está con Kota y Yuka suele ser New y con eso puede tener una convivencia sana con ellos. El laboratorio del que se escapó Lucy constantemente está intentando recuperarla para continuar con el plan de repoblar el mundo con Diclonius. Eso por un lado. Por otro lado tenemos el triángulo amoroso entre Kota, Yuka y Lucy New, que ya existía desde su niñez porque ya se conocían desde que estaban chipitos. Al menos Kota y Lucy. Lucy conocía a Yuka, pero como a la distancia. Nunca fueron presentadas formalmente. Y ya desde ese momento a Lucy le gustaba Kota y a Yuka también le gustaba Kota. Y es una situación que se mantiene hasta este momento en que ya están en su adolescencia juventud. Y por supuesto que esto genera celos entre estas dos chicas. Si me preguntan a mí, yo creo que Kota se inclina más hacia Yuka en una manera romántica. Y lo que pasa con Liu Niusi es que de manera general Kota tiene una tendencia a cuidar, a proteger a otras mujeres porque de pequeño su hermana, que era todavía más pequeña que él, pues dejó de estar con ellos en un contexto un poco triste. Las últimas palabras que se dirigieron fue la hermana diciendo que Lucy era un ser de peligro y Kota gritándole que no era cierto y que se disculpara. Entonces su despedida no fue en los mejores términos posibles. Y es a raíz de este trauma que Kota canaliza su culpa, su arrepentimiento a través de cuidar a otras mujeres con las que convive. Que, por cierto, a propósito de este triángulo amoroso, me permitió descubrir que en Japón las relaciones entre primos no están mal vistas. Pero bueno, la cosa que más me sorprendió revisitando Elfen Lied es lo fuerte que es, en el sentido de que sí, es bastante reconocida por el gore que hay, pero más allá de eso tiene situaciones bastante delicadas. Por ejemplo, está el caso de Mayu, que es una niña de 13, 14 años y que huyó de su casa porque su mamá tenía una pareja y esa pareja abusó de ella. Entonces una vez que la niña huye anda vagando por las calles hasta que se cruza en el camino de Kota y es recibida en la posada donde él se queda. Y me parece bastante curioso cómo poco a poco se va formando una especie de familia en la que Kota y Yuka toman los roles de padres de Mayu, New y próximamente se les une Nana, que es otra Diclonius que fue enviada para capturar a Lucy, pero que se encuentra también con esta otra personalidad que es New, a la cual no percibe como amenazadora y entonces se piensa mucho si hacerle daño o no. Regresando al tema del gore, es
algo que está acompañado con situaciones de violencia y desnudez que dividen mucho la opinión. Porque por un lado están las personas que consideran que es innecesaria, que esto convierte el anime en algo horrible, que está solo porque sí. Y por otro lado están las personas que consideran a estas tres cosas como lo que hace bueno al anime. Por supuesto no es una cuestión de blancos y negros, hay opiniones más equilibradas en las que consideran que sí, esta cuestión del gore, la violencia y la desnudez aportan a la cuestión visual, a la cuestión temática, pero que no por eso ya se convierte en una obra maestra. Yo pienso mucho en que Elfen Lied tiene una clasificación R, y ya hablamos un poquito de esto con Diabolic Lovers, en donde sí creo que hay lenguaje vulgar y cuestiones gráficas un poco porque sí, pero aquí siento que es un poco lo contrario. Sobre todo porque se plantea la idea sobre los diclonios de que o son seres que nacen predispuestos genéticamente a ser violentos, a tener tendencias de atacar a la raza humana, o son los propios seres humanos que con su maltrato, su burla hacia sus cuernitos, los vuelven hostiles. Y nos explican que, por ejemplo, a los 3 años de edad es cuando empiezan a surgir estas tendencias en contra de la humanidad. Pero también vemos que en el caso de Lucy, ella estaba en un orfanato y ahí había varios niños que la trataban bastante mal, eran muy agresivos con ella. Y entonces ella termina por reaccionar a esas actitudes contra ella y reacciona de manera violenta. Son esas pequeñas situaciones que sugieren la pregunta de si los Diclonius tienen ya esas tendencias por naturaleza o es la sociedad la que los lleva a ser así. Además de eso, encontré por ahí que para Mamoru Kanbe, el director de este anime, Elfen Lied sobre todo era una historia de amor que podría llevar a cabo de una forma que al espectador se le saltaran las lágrimas. Por eso se interesó en plasmar contrastes emocionales y consideró que la violencia era el medio para plasmar esos contrastes. Cosa que me parece importante porque aunque el anime se base en un manga, Mamoru Kanbe o el estudio de producción pudo haber decidido prescindir de toda esa violencia, aunque fuera la esencia del manga, que no digo que lo sea porque no lo he leído, pero lo que implica un proceso de adaptación es, llamémosle, tomarse ciertas libertades creativas. Entonces sí pudieron haber dicho como no me interesa toda esa cuestión de la violencia, vamos a hacerlo de otra forma. Y esto me hace a mí pensar que la violencia que vemos en Elfen Lied no está porque sí, no es fortuita, sino que tiene un sentido. E incluso considero que el gore y las cuestiones de desnudez son más como herramientas para visualizar un tipo de violencia que tiene un sentido pues narrativo o visual. Con ello no quiero decir que absolutamente todas y cada una de las escenas estén justificadas o tengan un sentido, pero si pensamos de manera general en que se cuestiona la cantidad de gore, violencia y desnudez que hay, como para decir, no, eso está nada más porque sí, creo que sería un poco injusto. Y también sería poco justo decir que todas y cada una de esas escenas son muy útiles, sirven para algo más que morbo. Hay un poco de todo. Por otro lado, me gusta bastante el opening, tanto el sonido como las imágenes, que por cierto, datazo del reino animal, visualmente está basado en las obras del pintor Gustav Klimt, particularmente El beso, aunque varias de sus obras tienen un estilo similar. Por último, para mí Elfen Lied es un anime bastante normal, en el sentido de que no me fascina, no me enloquece, pero tampoco me disgustó volverlo a ver. Probablemente no lo volvería a ver como que amanezca un día y diga, uy, qué ganas de ver Elfen Lied, pero si alguien me dice un maratón o qué, aceptaría verlo otra vez. Pero si hay una cosa que me fascinó,
Y es que una vez que Niu ya está viviendo con Kota y Yuka, llega el punto en el que pues también le toca apoyar un poco en la limpieza de la posada. Generalmente se enfoca en limpiar el piso, pero también hay 2 o 3 capítulos en los que mencionan que se está enfocando en arreglar un reloj que tienen por ahí. Y nunca se nos vuelve a mencionar nada más sobre este reloj hasta el capítulo final. Lo último que escuchamos es ese reloj funcionando, mientras lo que vemos es una silueta afuera de la posada y se sugiere que esa silueta es de Lucy, Niu. A mí me parece bastante brillante ese pequeño detalle porque creo que resignifica al reloj y entonces deja de ser un simple reloj, un simple objeto, para convertirse en algo que marque el tiempo que Lucy Niu estuvo conviviendo con Kota, Yuka, Nana y Mayu mientras se iba conformando una familia. Y a lo mejor soy yo que estoy viendo cosas donde no, pero sí me gusta pensar en ese reloj. Más que eso, más que un simple reloj. Hasta aquí mis comentarios de Elfen Lied. Espero que este video haya sido de su interés o cuando menos les haya acompañado mientras hacían otras actividades. Muchas gracias por ver. Nos sintonizamos en un próximo video. Tomen agua, sean felices y órale, bye.